los invito a que sigamos estudiando juntos la filosofía de Nietzsche. Por ende, si recuerdan el video anterior, nosotros empezamos a estudiar un concepto clave de la misma, que era el nihilismo. Para aquellos que no han visto el video anterior, los invitamos a que lo vean. De todas formas, como decíamos, hagamos un breve repaso, porque nihilismo venía, o provenía, mejor dicho, en latín, nihil, que significaba nada. Pero cuando hablábamos de la filosofía de Nietzsche, debíamos entenderlo, para clarificar mejor la cuestión, como carencia de sentido. Inclusive como en esta idea que nos presentaba Nietzsche del derrumbe de todos los valores supremos que venían valiendo hasta el momento. Entonces, desde la perspectiva nietzscheana, el nihilismo es una falta de meta, como decíamos también, de respuesta al por qué. Entonces dimos cuenta también cómo estos valores superiores, como nosotros decíamos, Dios, el bien, la verdad, vamos a aclarar, valores superiores que dominaron la cultura desde siempre, pierden validez, ¿sí? Y ante esto entonces asistimos a la llegada del nihilismo, lo cual es mucho más complejo para comprender, por eso vamos paso a paso y vamos desmembrando la filosofía nietzscheana video por video. En este caso vamos a hablar de un concepto clave que vamos a descubrir en unos segundos, porque si nosotros entendemos al nihilismo como la historia de la desvalorización de los valores, también podemos, y ya que lo nombramos, entender que los valores poseen una propia historia. Nosotros podemos hacer una historia de la posición de los valores. Historia, entonces, de la posición de valores. De la posición de valores. Y van a ver cómo esto les clarifica muchísimo la cuestión. En primer lugar, claro, asistimos a la instauración de los valores. Instauración, entonces, de los valores. En un primer momento, claro, instauración hecha por el hombre occidental. Luego asistimos, y así llegamos al nihilismo, a la destitución de los valores. Y aquí llegamos, señores, al tema que queremos desarrollar en el presente video. Llegamos a un tercer momento dentro de esta genealogía, de esta historia de la posición de los valores. Llegamos a la transvaloración, concepto clave en el nihilismo nietzscheano, en la filosofía nietzscheana, la transvaloración de los valores, es decir, a una nueva posición de los valores. Pero no se asusten porque esto es más fácil de lo que ustedes creen. Vamos a ir con este concepto de transvaloración. Recordamos, hablamos en primer momento de una instauración, luego de una destitución, asistimos, claro, a la llegada del nihilismo. Al existir esta destitución se pierde la meta, la respuesta al porqué, y luego se hace necesaria la transformación de la condición humana, la transformación hacia nuevas condiciones de existencia por medio de esta transvaloración. Pero claro, nosotros estudiamos esto de la necesaria transvaloración y primero hay que entender que la comprensión de la esencia del nihilismo, vamos a quedarnos con estos tres. Como decíamos, la comprensión de la esencia del nihilismo consiste, si se quiere, en comprender los pasos, grados y, claro, estadios que van surgiendo desde la incipiente desvalorización hasta la necesaria transvaloración. Entonces, desde la desvaloración hacia o hasta la transvaloración. Como decíamos, esto es necesario para comprender la esencia del
nihilismo, si no nosotros no sabemos por qué asistimos a la destitución de los mismos y por qué se hace necesaria luego esta necesaria transvaloración. Nietzsche concibe, para que ustedes se den una idea, la totalidad de la filosofía occidental como un pensar en términos de valor y un contar con valores, ¿sí? Como instauradora de valores. Entonces podemos quedarnos con este concepto de transvaloración e incluir, mejor dicho, que Nietzsche concibe a la filosofía occidental como una instauradora de valores, lo cual no es poco y la deja, según Nietzsche, en un lugar poco agradable. Ahora bien, Nietzsche entiende también, inclusive, que la tarea de la metafísica futura es la transvaloración de los valores. Entonces, la transvaloración es la tarea de la metafísica futura. Atentos con esto, no una metafísica en el sentido, sí, de este modo de interpretar el mundo con elementos ficcionales, como veíamos en el video anterior. Hablamos de una metafísica totalmente distinta, por eso hay una gran controversia en muchos historiadores, en muchos estudiosos de Nietzsche, que sostienen que Nietzsche quiere abolir directamente la metafísica y otros van a destacar esta idea de que Nietzsche en realidad concibe a la metafísica o concibe la tarea de la metafísica futura, que la tarea de la metafísica futura es esta necesaria transvaloración de los valores. Entonces el ser, la totalidad del ente deben ser interpretados como voluntad de poder. Vamos a quedarnos con esto. ¿Por qué? Porque ya introducimos otro concepto que seguramente les hizo ruido. Hablamos entonces de la tarea de la metafísica futura. Hablamos de que el ente debe ser interpretado como voluntad de poder. Debe ser interpretado como voluntad de poder. Y estoy segura que muchos de ustedes han escuchado este concepto de la voluntad de poder, que es clave en Nietzsche. Con respecto a este tema de la voluntad de poder, nosotros vamos a hacer un breve repaso porque inclusive deberíamos dedicar un video en especial, es un tema muy complejo. Pero para que ustedes entiendan rápidamente, la voluntad es la verdadera esencia, vamos a ponerlo aquí. Para Nietzsche entonces es la verdadera esencia de la realidad. Esencia de la realidad, ¿sí? Todo existente es voluntad de poder. Todo lo que existe, inclusive les agrego un dato más, la voluntad es la verdadera esencia de la realidad, inclusive la realidad no es más que la expresión de la voluntad. Expresión de la voluntad, ¿sí? Para que ustedes vayan cerrando un poquito esta idea. Y cuando nosotros decimos expresión de la voluntad en el sentido de que ser es querer, es decir, la realidad no es estática, inmutable, sino cambiante y está siempre determinada por la voluntad. Pero claro, también cuando nosotros hablamos de la voluntad de poder, debemos entender que las posiciones de valores provienen de la voluntad de poder. De aquí proviene la posición de valores. Miren qué interesante este concepto. Claro, y los valores son por su esencia condiciones que la voluntad de poder se pone a sí misma para conservarse. Entonces, los valores, condiciones para la conservación de la voluntad. Atentos con este concepto, vamos paso por paso. El hombre entonces, si la voluntad es todo lo que existe, el hombre es quien se pone los valores. Por ende, con el creciente conocimiento del origen de los valores, porque recordemos, la voluntad de poder proviene la posición de valores, tiene que caducar la creencia en ellos. Es decir, si el hombre es quien se pone los valores y el hombre comienza a conocer
cuál es el origen de estos valores, tiene que de alguna manera caducar la creencia en esos valores que se ha impuesto. Pero esto no es tan fácil, por eso los invito a que en el próximo video complementemos esta idea de la voluntad de poder, de la posición de los valores, de estas condiciones que se pone la voluntad de poder para acrecentarse y conservarse, en el próximo video con dos conceptos, con el concepto de superhombre y muerte de Dios. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Si tienen dudas, la realizan debajo de nuestro video y los invito a que vean este tema tan interesante del superhombre y la muerte de Dios expuestos en su genial obra Así habló Zaratustra.